Esta noche vamos a conversar justamente también con la ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Ella se encuentra en la ciudad de Trujillo. Los ministros continúan trabajando, el gobierno continúa trabajando en diversos sectores y la ministra Nelly Paredes del Castillo se encuentra con nosotros. Reiteramos, ella se encuentra de una comisión de servicio acá en La Libertad porque hay temas también importantes. El Perú no puede parar, eso es definitiva. Ministra, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Gracias por la oportunidad de dirigirme a la población aquí en Trujillo. Y el norte del Perú que le escucha en señal abierta y a nivel nacional a través de la señal de Movistar y Claro. Ministra, bueno, pues hace algunos instantes se conoció la renuncia del ministro de Trabajo. Yo reitero, nos sorprendió. Nosotros siempre como periodistas tenemos información y pues sinceramente es algo que nos tomó por sorpresa, más aún cuando obtuvieron el voto de confianza del Congreso de la República. Entonces se notaba que era un gabinete unido, cohesionado. ¿Cómo tomó usted la noticia? ¿Tenía algunos trascendidos o también la tomó por sorpresa? Bueno, yo acabo de aterrizar a la ciudad. Tengo una nutrida agenda que empieza el día de hoy justo aquí en tu programa y continúa mañana, y me encontré con la noticia de la renuncia del exministro de Trabajo. Considero que es momento de que asumamos retos. Sí, efectivamente. Entonces, no había discutido el tema, al menos su malestar, porque dentro del documento que él envía, él da claramente, pues, manifiesta de que la tragedia y los conflictos sociales y las muertes ya es algo insostenible. Es más, desliza ahí por la posibilidad incluso de un recambio, incluso en el Ejecutivo. Bueno, realmente yo respeto la decisión del exministro de Trabajo. Efectivamente vivimos en democracia. Y dentro de la democracia, igualmente en el gabinete, podemos tener coincidencias y podemos tener también discrepancias. Pero al momento de tomar decisiones por el bien del país, debemos seguir adelante. Él manifiesta, y reitero, y es mi última pregunta en ese sentido, en el gabinete, el exministro de Trabajo mostró su disconformidad por las políticas, los lineamientos, las decisiones que ustedes están adoptando para afrontar la crisis social. Tuvimos una conversación en donde cada ministro dio su punto de vista y, como digo, es la decisión que él la tomó y la respetamos. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, ha sido contundente al manifestar que la presidenta Dina Boluarte no va a renunciar. Y eso ustedes, como gabinete, al menos de los demás ministros de Estado, lo tienen claro. Exactamente, lo tenemos claro. Y en mi caso, bueno, yo gozo de la confianza de la señora presidenta y estaré apoyándolo hasta que esa confianza esté con mi sector. Efectivamente. Ahora, se pide un cambio de estrategia para afrontar esta crisis por parte del Ejecutivo, ¿no? Esta declaratoria de emergencia no ha parado las movilizaciones, el toque de queda no ha parado las movilizaciones, los heridos, los fallecidos no han parado las marchas. Entonces, ¿han discutido ustedes tal vez algún cambio de estrategia en este sentido? Bueno, nosotros damos nuestras opiniones, pero son dos sectores o dos carteras realmente las que dirigen un poco la política de las decisiones que se puedan tomar constitucionalmente para mantener que esta violencia no siga en el país, ¿no? Y bueno, es a través del Ministerio del Interior y a través del Ministerio de Defensa. Nosotros podemos opinar y al final, como le mencioné antes, tomamos decisiones y tenemos que seguir para adelante. No necesariamente puede ser unánime, pero sí por mayoría, y la mayoría se respeta. ¿En ese sentido? Sí, podría ser así. Correcto. Ahora, pero ¿cómo parar esta crisis? Y le digo esto, ¿por qué? Porque cuando hay protestas, hay siempre demandas sociales. No sé, aumento de salarios, respeto al trabajo, ejecución de una obra. O sea, hay una agenda clara y definida, social. Pero como queda claro aquí hay una agenda política. Llámese renuncia de la presidencia Boluarte, llámese cierre del Congreso, llámese asamblea constituyente. O sea, hay una agenda política. Y por el otro lado, no hay un interlocutor válido. O sea, ¿con quién nos sentamos en la mesa a conversar y a encontrar un punto de encuentro? ¿Cómo han analizado dentro del gabinete esa posibilidad, ¿no? Primero, que afrontar una agenda política, y segundo,
¿con quién conversar? O sea, ¿a quién invitar el diálogo? La presidenta ha sido clara también, no sabemos a quién invitar para dialogar. Va una comisión especial al sur y regresa porque no encuentran interlocutores válidos. Entonces, eso complica más el panorama. ¿Cómo ve esto el Ejecutivo? Bueno, efectivamente, lo has indicado. Igual nosotros lo hemos dicho desde un principio y lo dijo la señora presidenta, es un gabinete del diálogo y no vamos a cesar en ello. Si bien es cierto, en la zona sur, específicamente te estás refiriendo a Puno, no tuvo éxito realmente la misión que fue para allá, quizás porque fueron los viceministros y esperaban a ministros, pero estábamos justamente en la dación de confianza. Nosotros vamos a seguir trabajando y tocando las puertas para iniciar el diálogo. No vamos a desistir en seguir con el diálogo. Son muchas regiones en las que ya estamos dialogando. Por ejemplo, aquí, en la región La Libertad, también en Lambayeque, en Huánuco, en San Martín, en Piura, en Tumbes, en Ayacucho. El gobierno no está parando en ese sentido. No estamos parando, seguimos viajando. Por eso te digo que justo a mí me ha caído de sorpresa encontrar la noticia pues de la renuncia del colega exministro de Trabajo. ¿No desestabiliza eso al gabinete? No, creo que no lo desestabiliza, porque igual somos un gabinete que trabajamos de manera conjunta, pero respetamos la decisión que tuvo Eduardo. Trabajamos con él. Hasta el día de hoy hemos hecho coordinaciones con él y la idea justamente es de trabajar hasta el final. Sí, sinceramente, reitero, nos sorprendió. ¿Y cómo manejan el tema de las muertes? Porque eso hay que decirlo también. Son muchas personas que han perdido la vida, más de 40, en poco tiempo. ¿Cómo analiza esto el gobierno? Bueno, ya la presidenta fue clara y nosotros como ejecutivos reiteramos. Se están dando todas las facilidades para que se hagan las investigaciones respectivas, tanto el Ministerio Público como a la Comisión de Derechos Internacionales Humanos, ¿no? Entonces se están dando todas las facilidades y esperemos que se encuentren los responsables y se actuará de acuerdo a ley. Sí, lo que nos sorprendió del comunicado de la Coordinadora de Derechos Humanos es que efectivamente dice el derecho a la protesta es legítimo, pero también hay una excesiva medida de fuerza contra los manifestantes y el gobierno tiene que de alguna manera parar todo esto. Sí, efectivamente, pero tampoco hay una versión del otro lado. Hay un policía que ha sido calcinado, hay instituciones públicas vandalizadas, sedes del Poder Judicial, Ministerio Público, o sea, instituciones del Estado, son puntos estratégicos, aeropuertos que han sido también o que pretenden ser tomados, en fin, instituciones privadas también destrozadas. Entonces, pero ahí la coordinadora no da no da ni siquiera una línea de eso. Y acá hay dos bandos, pues, o sea, está un gobierno que puede ser criticado por la masa, pero también la masa, o parte de ella, también está haciendo mal la tarea. Así que creo que hay una mirada de ambos, ¿no? Que tienen que, de alguna manera, encontrar un punto de encuentro. Pero ¿cómo, ya yendo a su sector prácticamente, cómo está afectando todas estas protestas al sector agrario? Carreteras paralizadas, no pasan los productos que se sacan, o sea, ¿cómo está afectando? ¿Ya han hecho ustedes un balance de esto? Sí, efectivamente, desde el primer día que hubieron bloqueos de carreteras, desde el día 0 que empezaron todas estas movilizaciones, que inicialmente pues fueron tranquilas, pero tranquilas unas horas, ha afectado mucho al agricultor, desde el agricultor pequeño hasta el agricultor grande, hablemos de agroexportador. El agricultor pequeño porque no puede sacar sus productos al mercado. Va un día que no saque, los productores pequeños, los ganadores pequeños que tienen los quesos, digamos, la leche, sí. Exactamente, y bueno, los agroexportadores también. No puedo darle ahorita un monto exacto de cuánto ha sido la pérdida, ya se están haciendo los análisis económicos para saber cuánto se ha perdido, pero afecta grandemente al agricultor y ello también, de alguna manera, a la canasta familiar. Si bien es cierto, no ha habido desabastecimiento en el mercado, pero en algunos puntos ha habido subida de precios. Efectivamente, es caer como dominó, ¿no? O sea, el hecho que no salga desde la chacra el producto, la papa, el tomate, la lechuga, en fin, o sea, mientras no salga ese producto del pequeño agricultor, todo lo que es la cadena productiva hasta el consumidor se va cayendo. Y ahí viene el alza de los precios, por ejemplo.
Y a veces también va acompañado de especulación, ¿no? Obviamente. Porque hay carreteras o hay zonas, regiones donde no ha habido ese tipo de problemas, pero en algunas sí. Pero igual a veces se especula con la subida de precios. Y ya venimos desde el año pasado con esta dolencia en cuanto al hombre del campo. Y me refiero, por ejemplo, al haberse caído por 4 veces la compra de fertilizante. O sea, el agricultor ya ha venido golpeado desde el año pasado. O sea, ya no puede más. El agricultor ya no puede más. No tiene fertilizante, no puede sacar sus productos. Estamos ahogando al pequeño agricultor y también afectando finalmente a la agricultura en masa. ¿Cómo el gobierno está afrontando esta situación? Sabemos que ya dentro de la exposición que dio el señor Otárola en el Congreso han dado algunos lineamientos de cómo desde su sector piensan de alguna manera paliar toda esta negatividad. Bueno, tiene razón en el sentido que el agricultor viene siendo afectado desde el año pasado por el tema de la compra de la urea, pero yo quiero aumentar que viene ya golpeado desde la época de la pandemia. ¿No? Efectivamente. Entonces, sí. el gobierno en su momento sacó un decreto de urgencia para la adquisición de la urea, porque no había urea en el país, y eso se debía justamente a la guerra que había entre Ucrania y Rusia. Pero no se compró la urea en el momento que realmente se necesitaba, que era para la campaña 22-23. Se llegó hasta el 4.º proceso, que fue justamente cuando asumí el sector y encontré que el proceso a través de Agrorural estaba en marcha. Si bien es cierto, en ese momento expliqué que estaba en análisis y que posiblemente, siempre fui bien clara, que posiblemente la urea podía llegar en enero, pero eso dependía de la opinión y del análisis que realice Agrorural. Lamentablemente el proceso cayó, pero se tomó una decisión rápida en coordinación con el Ministerio de Economía y también con el Ministerio de Justicia y con la PCM para que se pueda fortalecer el fertiabono, que fue una medida que también el Ministerio la tomó cuando se cayó el segundo y el tercer proceso de la urea. Entonces ahí rápidamente dijimos, el agricultor tiene que sembrar, porque el agricultor igual va a sembrar, ¿no? No ha sembrado en la misma cantidad que se esperaba que se siembre en la campaña. Entonces el bono, el fertiabono que se les ha otorgado ha facilitado que ellos puedan comprar el fertilizante que necesitan, que a veces necesariamente no es la urea, porque este fertiabono va a agricultores de 0 a 5 hectáreas. Hay que tener claro que va al pequeño agricultor. Entonces, igual no se había abastecido a todos los agricultores, y al caerse este 4.º proceso de la urea, se decidió, vuelvo y te repito, fortalecer. Entonces ya se está fortaleciendo con cerca de 150 millones y se va a beneficiar a una gran cantidad de agricultores que algunos compraron ya el fertilizante que necesitaron y también van a utilizar parte del bono para la siguiente campaña, que es la campaña 23-24. Ya están obviamente empadronados, inscritos, identificados. Sí, exactamente. Ya en el padrón tenemos más de 1.400.000 agricultores empadronados. En realidad, por lo que escuchamos el señor Otárola, hay 1.450 millones destinados para el sector agrario, en lo que ustedes han denominado un shock de inversiones. ¿Cómo se distribuye todo este dinero? Son 800 millones que se van a utilizar para el mejoramiento de los sistemas de riego ya existentes en el país. También vamos a apalancar con mayor presupuesto Agroideas, con 200 millones para los planes de negocio, tanto en líneas agrícolas como líneas pecuarias. Te va a dar una línea de crédito, también a unas condiciones blandas, de 50 millones para Agrobanco a través de un programa que se denomina FIFA. Se va a fortalecer también SENASA con 30 millones, porque también es una entidad que apoya mucho, porque son ellos los que tienen que determinar la sanidad tanto de las plantas como de los animales. Ahí podemos mencionar inclusive que la gripe aviar fue realmente trabajada con buenas prácticas,
porque no se ha sentido el efecto que hubiese podido tener. Si bien es cierto, afectó a algunos animales de corral, pero no ha tenido un efecto significativo, digamos. Lo que se esperaba de que podía expandirse, se ha podido contener. Exactamente. Ahora, si bien es cierto, tienen todo este presupuesto, lo ideal es que ya se tenga, reitero, focalizado para saber a quién directamente se va a beneficiar. Porque siempre se dice, a veces se beneficia, como reactiva, por ejemplo, si no, beneficiaron a que no debieron hacerlo. Entonces, acá sí hay un filtro, ¿se ha trabajado mucho en ello? Se está trabajando, ¿no? O sea, recién nos están activando, digamos, el dinero, habilitando el dinero, y estamos trabajando sobre todo en los 800 millones, estamos trabajando con las juntas de usuarios, con la Dirección General de Recursos Hídricos y con el ANA y con los gobiernos regionales, porque recuerden que este es un gobierno de articulación. Entonces estamos trabajando con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. ¿Qué mejor que ellos que conocen cuál es su situación real en cada región? Correcto. Pero si está en la libertad, está para algo específico también. Además de poder mirar todo este tema de cómo se está reactivando o se busca reactivar el tema de la agricultura, pero en la libertad también estamos preocupados por lo que es Chavimochic. Mañana hay una audiencia que ha sido convocada por algunos legisladores. Y nosotros estamos con la tercera etapa de Chavimochic paralizado por muchos años. Sí. Tenemos una represa que tiene un avance del 80, 85, 90, y sinceramente no sabemos en qué porcentaje está, pero que se está deteriorando, que está abandonada, que es una represa, reitero, que falta 10 o 15% para que se concluya, pero está allí, abandonada a su suerte. Ha pasado el fenómeno del Niño, en fin. Y para completar nuestra historia de esta paralización trágica del proyecto, finalmente se llegó a este laudo arbitral, lo cual se resolvió el contrato con la empresa, en este caso Graña y Montero, que ahora cambió de nombre. Y ahí estamos. El gobierno de Castillo nos estuvo, y se lo digo, nos estuvo dorando la píldora, ya tenemos solución, ya tenemos solución, ya tenemos solución, ya este mes sale, ya lo tenemos. Al final, el señor Aníbal Torres en una sesión dijo, no, ya se resuelve el contrato y punto, o sea, como si fuera cualquier cosa. Lo cierto es que ahí estamos en ese escenario, y ahora le toca a usted. Sí. Usted recibe esa posta. ¿Cómo estamos con Chavimochic y esta tercera etapa? Bueno, realmente para mí es un reto, y soy una mujer de retos. Entonces, encontré Chavimochic ya con un laudo, y estamos esperando ya el consentimiento del laudo. Pero el laudo nos marca un antes y un después. Entonces, el antes tiene que ver con la obra parada desde el 2017, en el que tenemos que recibirle a la empresa concesionaria la obra. Se están haciendo todos los trámites para la recepción de la obra. Y la otra fase es cómo continuamos con esa obra, o sea, destrabar esta represa, que continúe la empresa Palo Redondo. Correcto. Esto no se va a judicializar. O sea, ya hay un proceso. Ya hay un proceso, ya hay un proceso, ya hay un laudo, y eso se respeta. Correcto. Ya estamos coordinando también con el Ministerio de Economía, como lo ha mencionado en algunas entrevistas, y entiendo que ustedes bastante interesados en este tema han escuchado a nuestro Ministro de Economía. Estamos trabajando conjuntamente con ellos la posibilidad de realizar justamente esta segunda etapa, o sea, continuar con el saldo de obra que tú mencionas, que es entre un 20% aproximadamente. Concluir la represa. Concluir la represa. De hacer lo que se conoce como G2G, o de gobierno a gobierno. Ya tenemos una experiencia pues con los Juegos Panamericanos que se trabajó de esa manera, y fue bastante favorable. Estamos en esto, ya hay una comisión conformada que está trabajando en ello, y esperamos en el gobierno de transición dejar caminando ya este proyecto. Correcto. Entonces, en estos meses, de acá a julio del próximo año, su objetivo es lograr que el destrave, podríamos denominar, o sea, que continúe de alguna manera, al menos concluir con la represa. Sí, definir cuál es la modalidad para concluir, ¿no? Hay modalidades, por ejemplo, el G2G, administración directa, la APP. Estuvo con la modalidad APP. Sí.
Entonces ahora estamos apostando o recomendando que sea G2G. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía, hemos analizado qué es la mejor opción. Una vez que se tenga definido, se hace todo el procedimiento y esperemos que sí, este año tengamos ya un buen resultado para comenzar con la empresa Palo Redondo. Al menos hablando administrativamente, o sea, con todos los trámites engorrosos, burocráticos, o sea, que es lo más difícil en realidad, ¿eh? Hasta ahí, ustedes piensan en este tiempo dejarlo. Ya. Administrativamente sí, dejarlo, y si se puede ya empezando sería ideal, pero eso... Sí. Esperemos que sea así, esperemos que todo eso se acelere. Con seguridad que administrativamente lo dejamos. ¿Hay voluntad política en ese sentido? Tanto del gobierno regional como del ejecutivo. Correcto. Y del legislativo. Ahora trabajamos también de manera coordinada con el legislativo, porque debemos buscar un equilibrio de trabajar ejecutivo con legislativo. Correcto. La posición del gobierno regional es que el Ministerio de Agricultura, o sea, el Ejecutivo, les transfiera nuevamente toda la potestad para el proyecto. Esto no funcionó en su momento, porque el gobierno regional lo ha tenido, tuvo a sus manos el proyecto, pero es un proyecto de gran envergadura, o sea, no es un proyecto, no es un canal de regadío simple, no es un proyecto de gran envergadura. Y no dio resultado, ¿no? Tanto así que devolvieron el proyecto nuevamente al Ministerio de Agricultura cuando ya no se pudo hacer nada y todo estaba ya prácticamente perdido. Esta posibilidad de devolver el proyecto a manos del gobierno regional, tal como lo está pidiendo el gobernador, señor Acuña, ¿es una salida, es algo que ustedes están analizando o es ya que dicen, no, esto lo vamos a manejar desde el Ejecutivo, con coordinación sí, con el gobierno regional? O sea, sin dejarlo de lado, pero teniendo el control, el timón, el Ejecutivo, el Ministerio de Agricultura. Es una posibilidad, es una posibilidad, se tendrá que conversar y discutir con el gobierno regional, pues analizando, ¿no? Se tendrán que analizar los pros, los contras y ser lo mejor para la ejecución de este gran proyecto. No podría decirle ahorita que sí se va a transferir o que no se va a transferir, pero sí es una posibilidad en la que nos vamos a tener que sentar a conversar el gobernador, el Ministerio de Economía y mi persona. Lo que sucede es que también cuando el gobierno regional ha tenido finalmente el proyecto Chavimochic, Contraloría ha intervenido muchas veces y ha sacado acciones de control y algunas investigaciones. Y una de ellas es, por ejemplo, y nos causa también hasta el momento duda porque no tenemos la información, ¿qué pasó con el dinero del fideicomiso? Porque había un dinero que el gobierno regional tenía que salvaguardar o ser intocable para el proyecto y aparentemente no hay registro de él, se perdió en el camino. Entonces, hay aspectos así que se tienen que investigar previamente para poder facilitarles el trabajo a todos ustedes finalmente, ¿no? Exactamente, como le mencioné, se va a tomar la mejor decisión y la decisión más rápida también, porque ya no queremos que esta obra siga paralizada por tanto tiempo. Como usted lo mencionó y yo lo he reafirmado, desde el 2017 tenemos una obra que se está deteriorando. Justamente el día de mañana, luego de la audiencia pública, me voy a constituir hasta la represa para verificar in situ cómo se encuentra. Conversaba con el gerente general, el señor Edilberto Ñique, que manejó el proyecto Chavimochic en la gestión anterior, que fue el último, porque ahora está el señor Carlos Pagador, que tiene todo nuestro respeto, sí es muy entendido el tema de represas y proyectos agroindustriales o proyectos de irrigación, y nos manifestaba lo siguiente, que era muy difícil que una empresa quiera asumir esa parte de la obra, en este caso del 15 o 20% que nos falta de la represa, porque tendría que hacerse un estudio de cómo está la represa, en qué estado está, y es bien complicado. ¿Usted ve que la salida sea viable en torno a esto, o sea, sea pronta, o va a ser muy difícil, cuesta arriba todo este proceso? No, estamos apostando a que se pueda dar. Al momento de la primera pregunta de este tema te dije que tengo ese reto y quiero cumplirlo, que Chavimochic, tercera etapa, va. Reitero la pregunta, ¿hay la decisión política, tanto de la presidenta Dina Boluarte y de su persona como ministra de Estado, de que Chavimochic va?
O sea, se requería decisión política para esto, nunca se ha tenido, pero en este campo, en este proceso, sí se tiene. Sí se tiene, el mismo premier en el discurso de investidura lo mencionó, y yo lo estoy reafirmando. A eso nos vamos, a eso queremos. Usted es la que finalmente tiene el timón de este proyecto. Pero también hay que decirlo, todo esto se puede frustrar si es que continúa todo el problema interno y se sigue pues distrayendo de alguna manera pues al gobierno en toda esta conflictividad social. Sí, efectivamente nos distraen estos problemas sociales, esta violencia que está existiendo en estos momentos en el país, pero igual cada sector estamos tratando de avanzar en lo que nos corresponde. No estamos parando en cumplir las metas que nos estamos proponiendo porque somos además un gabinete de acción. Queremos demostrar que lo que estamos planificando en el corto tiempo que tendremos como gabinete lo logremos en el bien de los pobladores dependiendo del sector en el que nos encontremos. En este caso, para mis hermanos y hermanas del campo. ¿Qué le diría a la población, a los ciudadanos que están en las calles protestando en este momento? Reitero, hay ciudadanos que con legítimo derecho están saliendo a protestar, pero también vemos un grupo que se ha enquistado, se ha infiltrado, que es el grupo extremista, el grupo violento, y hay que decirlo, muchos de ellos de la minería ilegal, de actividades ilícitas, del terrorismo. Y esto no es criminalizar la protesta, o sea, no estamos diciendo, no, todos son vándalos y delincuentes, no, señores, el 99% tal vez de la gente que sale tal vez es poblador que se siente marginado, o sea, es verdad, hay un cierta, se ha relegado a esa parte del país, pero toda esta presión social está siendo pues canalizada, promovida, ensalzada por un sector extremista, ¿no? Y todos de actividades ilegales y del terrorismo. ¿Qué decirle a esa población? Bueno, que entendemos que muchos de los pobladores están saliendo a reclamar problemas legítimos, reclamos legítimos que vienen de muchos años, pero que también con la violencia no vamos a llegar a ningún lado, que necesitamos en estos momentos paz en el país, que tengan confianza en este gabinete, que lo único que queremos hacer es el bien por nuestro país. Por eso estamos asumiendo este reto en estas situaciones tan difíciles. Aproximadamente hace más de 30 años no se veía tal violencia en el país. Entonces, por favor, llamo a la tranquilidad, que depongan esa actitud violenta. Nosotros, todo el gabinete y desde la presidenta Boluarte, queremos dejarles un país en marcha y un país con mejor calidad de vida para todos los peruanos. La salida de Dina Boluarte para muchos no es la solución al problema de la crisis. ¿Y por qué le digo esto, amigos televidentes? Si la señora Dina Boluarte renuncia a la presidencia, ¿quién asume? El presidente del Congreso, el cual simplemente no lo quieren tampoco y tal vez no será el señor Williams, cualquiera del Congreso, los cuales los extremistas, los de izquierda, extrema, no van a querer, o sea, no está en su agenda democrática tener un presidente legítimo. Ellos lo que quieren imponer es una asamblea constituyente, quebrar el Estado de Derecho, pisotear y patear la Constitución e instaurar un modelo económico ideologizado que ya sabemos a dónde nos llevará. Entonces, reitero y termino con esto, ministra, es muy difícil para ustedes encontrar una conexión, un diálogo, teniendo al frente a ellos que ya tienen una posición ideologizada, o sea, ya quieren asamblea constituyente sí o sí, y para eso Dina Boluarte es un estorbo y tenemos que sacarla. O sea, esa es la consigna que tienen ellos. Reitero, ¿cómo el gabinete, el gobierno va a poder sostener esto? Difícil. Difícil, pero ya hoy día el premier lo dijo en conferencia de prensa. La presidenta Dina Boluarte no va a renunciar porque no es la solución. Y nosotros, como gabinete, vamos a estar apoyándola para tratar de hacer dentro de nuestros sectores lo mejor y tratar de dialogar
y lograr la paz que necesita nuestro país en estos momentos. Efectivamente, Dina Boluarte es la presidenta constitucional, porque ella tuvo una sucesión ante el intento de Pedro Castillo de dar un golpe de Estado, lo cual sí era antidemocrático, lo cual sí era ilegal y por lo cual él está ahorita en prisión con 18 meses de detención preventiva. Ella, la señorita Boluarte, constitucionalmente no le quedó de otra. Así no haya querido, constitucionalmente ella tuvo que asumir este cargo. Y eso no gustó a muchos y ahora estamos que el Perú que se desangra. Esperemos, ministra, que esta violencia pare. Sabemos que viene una marcha. Sabemos que viene una marcha rumbo a Lima. Y acá en La Libertad también se anuncia pues otro paro de ronderos para el 16, en fin. Así que vienen todavía momentos tensos. Ya no queremos más violencia, definitivamente, por ningún lado. No, la presidenta fue bien clara, ella nos ha pedido, y también nosotros, o sea, no queremos ni un muerto más, pero muchas veces no se puede controlar ello. Ministra Nelly Paredes del Castillo, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Sabemos que ustedes tienen finalmente que mantener el régimen, mantener el Estado de Derecho, mantener la democracia en pie. Pero, reitero, es una tarea muy difícil la que tienen. Pero nada, pues, a seguir dando la lucha ahí. Así es. El Perú no puede parar, porque si no, nos vamos todos al hoyo. No podemos parar, exactamente. Muchísimas gracias, ministra Nelly Paredes del Castillo, ministra de Desarrollo Agrario y Riego, y estuvo con nosotros. Está en Trujillo, continuando, está en La Libertad, continuando estas actividades del gobierno. Viene mañana a reunirse con las autoridades, con la bancada también congresal de la región, para ver un tema importantísimo. Uno de ellos, Chavimoche, entre otros. El gobierno continúa activo. Y la ministra de Estado aquí en la región lo manifiesta así. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.